¿Para qué sirve la teoría? ¿Cómo explicar la teoría y su uso en un estudiantado que considera que es demasiado teórico y que lo que necesitan en la calle es la práctica? Yo podría decir que la teoría es una palabra que arrastra, digamos, una suerte como de estigma, digamos, o de mala reputación, ¿verdad? Un estudiante justamente me preguntó, bueno, ¿y para qué sirve la teoría? ¿Verdad? Y ese artículo que ustedes están leyendo, pues intenta dar una respuesta a esa pregunta. Yo creo que el tema de fondo persiste, ¿verdad? Uno es que efectivamente la teoría, por decir así, tiene una imagen un poco negativa, ¿no? Por otro lado, pareciera que de algo nos sirve, ¿verdad? Y entonces el artículo consiste pues en tratar de explicar para qué nos sirve. Retomando lo que dice el artículo, pues yo añadiría que de alguna manera la teoría nos ayuda a asombrarnos o nos ayuda a preguntarle a la realidad, que puede ser la realidad comunal a propósito de las elecciones municipales, puede ser la realidad nacional del país, por ejemplo, a propósito de la política fiscal, o pueden ser los temas de la geopolítica internacional, la pareciera probable reelección de Donald Trump, la propuesta de los Estados Unidos para Palestina, que se ha divulgado en estas primeras semanas del año 2020, de manera que yo creo que la teoría nos ayuda a pensar, nos ayuda a analizar. Claro que esa mala imagen de la teoría también, yo diría, de alguna manera es bien ganada en el sentido que a veces el mundo universitario, el mundo intelectual, de alguna manera, por decirlo así, se enreda en sus propios mecates, es decir, el esfuerzo de leer la realidad o de preguntarle a la realidad a veces se convierte en un fin en sí mismo y abusamos de la jerga, de un lenguaje a veces oscuro y no se diga a veces de una redacción que ni los mismos especialistas en un tema a veces entienden. Yo diría entonces que en lo fundamental la teoría nos ayuda en tres sentidos fundamentales. Uno, en conocer la realidad, nos da conceptos para entender, ¿verdad? Yo diría que el siglo XX nos ha heredado, por ejemplo, un rico conjunto de reflexiones, por ejemplo, sobre debates de género, que ya forman parte de alguna manera de la discusión ciudadana, ¿no? Posiblemente el movimiento que se conoce como Me Too, que ha tenido una gran resonancia internacional, no sería posible sin los debates feministas. Es decir, que ahí podríamos tener un muy buen ejemplo de cómo una teoría cala en las conversaciones cotidianas y deja de ser un asunto de especialistas para convertirse en parte del vocabulario que utilizamos. ¿Cuál es el nexo de la teoría de género, en ese caso, como ejemplo, con la realidad? ¿A dónde está ese vínculo que lo distingue al estudiante? Los debates de género, los debates feministas como ejemplo, yo diría que nos ayudan a no naturalizar las enormes asimetrías, por ejemplo, entre hombres y mujeres. No nos impiden hoy asumir como dados o como naturales, por ejemplo, la homofobia, ¿verdad? Nuestras sociedades han cambiado muchísimo y han cambiado muchísimo porque hay insumos intelectuales, académicos, teóricos, que nos cambian las maneras de ver el mundo y de actuar en el mundo, ¿verdad? Eso no quiere decir que per se toda teoría es una contribución útil, pero yo diría que la teoría son, por decir así, son como cristales con los cuales vemos la realidad, ¿verdad? Nos permiten entenderla. A su vez, yo diría que en segundo lugar, nos ayudan a criticarla, es decir, a poner en cuestión aquello que décadas atrás no poníamos en tela de juicio. Para retomar la coyuntura de las elecciones municipales en Costa Rica, uno podría decir, hoy, 2020, estamos más conscientes, por ejemplo, de cuántas personas que eran alcaldes se querían reelegir, cuántas de esas personas tenían expedientes judiciales. Hoy, por ejemplo, el concepto de rendición de cuentas nos marca un poco nuestra conducta ciudadana, nos hace ver
que las personas que son electas tienen la obligación de rendir cuentas. Eso es muy positivo en una democracia. Eso viene de la teoría política, ¿verdad? De la teoría de las ciencias políticas, que nos viene a ver, bueno, que nosotros como ciudadanía podemos tener un papel mucho más activo en la política. Eso me parece que es bueno, ¿verdad? Como hoy, intercalando los análisis políticos con los de género, hoy tenemos más sensibilidad al hecho de por qué hay tan pocas mujeres electas como alcaldesas, ¿verdad? Sin una reflexión de género de fondo, que finalmente es una teoría, eso no sería tan obvio. Antes estábamos acostumbrados o acostumbradas a que gobernaran hombres y eso era lo natural, digamos. Entonces una segunda función de la teoría es desnaturalizar lo social. Lo social es socialmente producido y hay que entender de dónde viene. Y lo tercero, diría yo, es que la teoría aspira a incidir en la práctica, sea a través de la política pública, sea a través de cambios, podríamos decir, de orden estructural en una sociedad. Hoy tenemos en Costa Rica, y yo diría que a nivel internacional también, una gran discusión sobre el tema de las desigualdades, ¿verdad? Decía el entonces presidente Obama que posiblemente las desigualdades o la desigualdad sea el problema fundamental de este siglo. Posiblemente con el tema de la emergencia climática tenga el razón de que son los dos grandes temas, ¿verdad? La teoría aspira no solo entonces a escribir la realidad, a criticarla, sino a cambiarla. Y claro que eso no es una tarea fácil, porque no es fácil llegar a acuerdos, porque los cambios tienen que ser negociados, hay que transformar el trabajo investigativo de las ciencias sociales en política pública, esa política pública tiene que aprobarse y luego llevarse a la práctica. Ese camino es un camino complejo, pero la gran aspiración, diría yo, de la teoría en las ciencias sociales, de las ciencias sociales en general y del conocimiento en el sentido más amplio, es que las condiciones de vida de las personas mejoren, ¿verdad? Esa es la batalla de quienes trabajan en salud, por ejemplo, en temas de vacunación, pero también es el tema de las ciencias sociales, es el tema de las ciencias biológicas, con las grandes emergencias climáticas que tenemos. Cambiar la realidad es la gran aspiración. Y un último apunte que yo diría que es hoy muy importante es cómo comprender desde distintas disciplinas el tema de la interculturalidad. Es decir, hoy si hay un fantasma que recorre el mundo, es esta idea de decir hay gente extraña a uno que no habla la lengua que no habla, que no viste como uno viste, que no come como uno viste, como uno come, perdón, y quizá el gran dilema digamos, para las humanidades en general es cómo tener una comprensión más fluida y más rica de los contactos culturales, ¿verdad? Lo que ha pasado con Trump, pero lo que pasa en Europa, ¿verdad? Lo que pasa en la India, no se diga en Italia también, donde hay múltiples fuerzas políticas tratando de convertir el odio en el concepto central para hacer política, representa un enorme reto y ahí las personas que estamos en la comunicación o estamos en las relaciones internacionales tenemos mucho en qué cooperar para tratar de salirle paso al odio. Yo diría que esos llamados al odio son de los retos más importantes de este siglo y cuidado si no van a quedarse muchos años de este siglo que estamos empezando. De manera que yo veo muchas relaciones entre comunicación y relaciones internacionales.